El 7 de octubre de 1571, el Mediterráneo se convirtió en el escenario de la batalla naval más sangrienta de la historia. Aquella mañana, más de 400 galeras se preparaban para un enfrentamiento que decidiría el destino de Europa. En las aguas del Golfo de Lepanto, frente a las costas de Grecia, la ambición expansionista del Imperio Otomano estaba a punto de chocar contra la desesperada resistencia de la cristiandad. Entre los aproximadamente 84.000 hombres que combatieron ese día, había un joven soldado español de 24 años llamado Miguel de Cervantes Saavedra. Nadie podía imaginar entonces que aquel hombre, que perdería para siempre el uso de su mano izquierda en el fragor del combate, escribiría décadas después la obra cumbre de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. Pero antes de alcanzar la gloria literaria, Cervantes tendría que sobrevivir al infierno de Lepanto. Para entender la magnitud de aquella batalla, debemos retroceder algunos años. Desde mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano había expandido su dominio por el Mediterráneo con una agresividad implacable. Solimán el Magnífico había convertido a los turcos en la potencia naval más temida del mundo conocido. Tras su muerte en 1566, su sucesor Selim II, apodado el Borracho por sus enemigos, continuó la política expansionista. En 1570, los otomanos pusieron sus ojos en Chipre, la rica isla bajo control veneciano. El asedio de Famagusta fue brutal. Durante 11 meses, los defensores venecianos resistieron heroicamente, pero finalmente cayeron en agosto de 1571. Lo que ocurrió después horrorizó a toda Europa. El comandante veneciano Marcantonio Bragadín fue desollado vivo, y su piel rellena de paja fue paseada por las calles como trofeo. Este acto de barbarie encendió la furia en Occidente. El terror se apoderó de las cortes europeas. Venecia, debilitada por la pérdida de Chipre, rogaba ayuda desesperadamente. España, bajo el reinado de Felipe II, veía amenazadas sus posesiones en Italia y el Mediterráneo occidental. El Papa Pío V, un dominico austero y decidido, entendió que solo la unión de las potencias cristianas podría frenar el avance otomano. Durante meses trabajó incansablemente en la diplomacia, convenciendo a rivales históricos de que dejaran de lado sus diferencias. Finalmente, el 25 de mayo de 1571 se firmó la Liga Santa, una coalición que unió a España, Venecia, los estados pontificios, Génova, Saboya y la Orden de Malta. Era la alianza más importante del cristianismo desde las Cruzadas. Al mando supremo de la flota cristiana se designó a don Juan de Austria, un joven de apenas 24 años. Era hijo ilegítimo del emperador Carlos V, reconocido oficialmente, y criado como hermano del rey Felipe II. A pesar de su juventud, don Juan había demostrado valor en la represión de la rebelión morisca en las Alpujarras. Sin embargo, muchos veteranos dudaban de él. ¿Cómo podría un muchacho sin experiencia naval enfrentarse a los temibles almirantes otomanos? Don Juan respondió a las dudas con determinación y astucia. Reunió la mayor flota que España había armado jamás, 212 galeras en total. De ellas, 109 eran españolas, 6 procedían de Nápoles, 3 de Sicilia, 30 de Génova, 12 de los estados pontificios, 3 de Saboya, 3 de Malta y 6 de particulares. Venecia aportó la segunda mayor contribución con 106 galeras. Además, la flota incluía 6 enormes galeazas venecianas, barcos más grandes y pesados que las galeras tradicionales, armados con potentes cañones. El número total de hombres en la flota cristiana era impresionante. Aproximadamente 84.000 combatientes. De ellos, cerca de 20.000 eran soldados profesionales, incluyendo los legendarios tercios españoles, considerados la mejor infantería del mundo. Otros 44.000 eran remeros, muchos de ellos voluntarios o soldados que también podían combatir. Había además unos 20.000 galeotes, prisioneros y esclavos encadenados a los remos.
La flota transportaba 1.815 cañones de diversos calibres, desde pequeñas piezas de mano hasta enormes bombardas capaces de destrozar el casco de una galera enemiga. Entre aquellos miles de hombres estaba Miguel de Cervantes. Había llegado a Italia en 1569 al servicio del cardenal Acquaviva, pero su espíritu aventurero lo llevó a alistarse como soldado. En septiembre de 1571 se incorporó a la compañía del capitán Diego de Urbina, embarcado en la galera marquesa, parte de la escuadra de Don Juan de Austria. Cervantes estaba enfermo de malaria cuando la flota zarpó de Mesina, pero se negó rotundamente a quedarse en tierra. Según sus propias palabras posteriores, prefería morir peleando por Dios y por su rey a guarecerse bajo cubierta. Este joven de Alcalá de Henares, con sueños literarios y ansias de gloria, estaba a punto de vivir la experiencia más intensa de su vida. La flota otomana no era menos impresionante. Comandada por Muezzin-Sade Ali Pachá, un almirante experimentado y feroz, contaba con entre 230 y 280 galeras según las fuentes. Los otomanos reunieron aproximadamente 88.000 hombres, cifra similar a la cristiana. Su infantería incluía a los temidos genízaros, soldados de élite reclutados desde niños y entrenados exclusivamente para la guerra. Los turcos confiaban en su superioridad numérica, su experiencia y su fama de invencibilidad. Durante décadas habían dominado el Mediterráneo oriental sin rivales serios. Ali Pachá navegaba en la magnífica galera sultana, adornada con 7 estandartes verdes bordados con versículos del Corán y con el nombre de Alá escrito 28.900 veces en letras de oro. El encuentro estaba destinado a ocurrir. Durante semanas, ambas flotas se buscaron por el Mediterráneo. Finalmente, el 6 de octubre, la flota cristiana ancló cerca del Golfo de Lepanto, en el actual Golfo de Patras. Los vigías reportaron que la armada otomana se acercaba desde el este. Don Juan reunió a sus capitanes esa noche. La tensión era palpable. Algunos comandantes venecianos, especialmente Sebastiano Venier, desconfiaban del joven español. Pero Don Juan habló con firmeza. Mañana lucharemos, no hay marcha atrás. O vencemos o morimos. Ordenó que se liberara a los galeotes cristianos de las galeras y se les diera armas. Miles de hombres que habían sido esclavos se convirtieron instantáneamente en soldados motivados para luchar por su libertad. El amanecer del 7 de octubre fue tenso. A las 6 de la mañana, ambas flotas se avistaron. Don Juan ordenó formar línea de batalla. Distribuyó su flota en 3 divisiones. El ala izquierda bajo el mando del veneciano Agostino Barbarigo, con 53 galeras. El centro bajo su propio mando con 62 galeras, incluyendo la Real, y el ala derecha comandada por el genovés Giovanni Andrea Doria con 53 galeras. Adelante, como vanguardia, colocó las 6 galeazas venecianas. Finalmente, creó una reserva de 30 galeras bajo el mando del Marqués de Santa Cruz, que podría acudir donde fuera necesaria. Ali Pachá también dispuso su flota en formación de media luna. Su centro, con 96 galeras, enfrentaría directamente a Don Juan. El ala derecha otomana, con 56 galeras bajo Mehmed Sirocco, atacaría el ala izquierda cristiana. El ala izquierda turca, con 63 galeras bajo Uluç Ali, el más experimentado de los comandantes otomanos, se enfrentaría a Doria. Uluç Ali era un renegado calabrés convertido al Islam, conocido por su astucia y crueldad. Los turcos tenían una reserva de 8 galeras. A las 10 de la mañana, Don Juan recorrió la línea en un bote, gritando palabras de ánimo a sus hombres. Llevaba una armadura dorada que brillaba bajo el sol. Cuando regresó a la galera real, ordenó izar el estandarte de la Liga Santa, un crucifijo bordado que había bendecido el Papa. Las trompetas sonaron. La batalla había comenzado. Las galeazas venecianas abrieron fuego primero. Sus pesados cañones causaron estragos en las primeras líneas turcas, hundiendo varias galeras antes de que pudieran responder.
Los otomanos, acostumbrados a combates rápidos de abordaje, quedaron sorprendidos por esta lluvia de hierro. Pero eran demasiados y demasiado valientes para retroceder. Las flotas chocaron con una violencia apocalíptica. Las galeras se embestían con sus espolones de bronce, partiéndose mutuamente los cascos. El mar se llenó de astillas, remos rotos y hombres que caían al agua con sus armaduras, hundiéndose como piedras. En el ala izquierda, Barbarigo presionó a los turcos contra la costa. Mehmed Siroco intentó flanquear a los venecianos navegando muy cerca de tierra, pero quedó atrapado. El combate fue brutal. Barbarigo recibió una flecha en el ojo y murió poco después, pero sus capitanes continuaron el ataque con furia. Las galeras venecianas abordaron a las turcas una tras otra. Los genízaros resistían ferozmente, pero los soldados cristianos, muchos de ellos ex-galeotes liberados esa misma mañana, luchaban con una rabia desesperada. Finalmente, Siroco fue capturado y decapitado. Su ala fue destruida casi por completo. En el centro, Don Juan enfrentó directamente a Alí Pachá. La galera real y la sultana se buscaron como imanes. Cuando se encontraron, fue como el choque de dos titanes. Ambos barcos se embestieron con tal fuerza que los espolones penetraron profundamente en los cascos enemigos, quedando trabados. Los arcabuceros disparaban a quemarropa. Los genízaros saltaron a la cubierta de la Real con sus cimitarras brillando. Los tercios españoles respondieron con una disciplina mortal, formando un muro de picas y espadas. Durante más de una hora, el combate sobre ambas galeras fue un infierno. Don Juan, espada en mano, luchaba en primera línea. Alí Pachá también combatía personalmente, animando a sus hombres. El punto de inflexión llegó cuando un arcabucero español disparó y la bala alcanzó a Alí Pachá en la frente. Cayó muerto instantáneamente. Los soldados españoles se abalanzaron, lo decapitaron y clavaron su cabeza en una pica. Cuando el estandarte verde de la sultana fue arrancado y reemplazado por el crucifijo de la Liga Santa, el pánico se apoderó de las galeras turcas del centro. Muchas comenzaron a rendirse o huir. Cervantes, en la galera marquesa, combatió en el ala izquierda cerca de Barbarigo. A pesar de su fiebre, pidió ser asignado al puesto de mayor peligro. Estaba en un bote de asalto, uno de los primeros en abordar las galeras enemigas. Durante el combate recibió 3 impactos de arcabuz. 2 balas dieron en su pecho, pero su coraza las detuvo dejándole solo magulladuras. La tercera bala le destrozó la mano izquierda, destrozando nervios y huesos. El dolor era insoportable, pero Cervantes se negó a retirarse. Ató un trapo alrededor de su mano ensangrentada y siguió combatiendo con la derecha hasta que la victoria fue evidente. Años después escribiría que perdió su mano en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes, ni esperan ver los venideros. En el ala derecha, la situación era diferente. Giovanni Andrea Doria enfrentaba a Uluç Ali, el más astuto de los comandantes otomanos. Uluç Ali ejecutó una maniobra brillante. Fingió retirarse, atrayendo a Doria hacia el sur, y luego viró repentinamente atacando el flanco expuesto. Capturó la galera Capitana de Malta, matando a casi toda su tripulación y tomando su estandarte como trofeo. Durante un momento, pareció que podría cambiar el curso de la batalla, pero entonces intervino el marqués de Santa Cruz con la reserva de 30 galeras frescas. Uluç Ali, viendo que el resto de la flota otomana estaba destruida y que Don Juan había vencido en el centro, tomó la decisión más inteligente de su vida. Huyó. Logró escapar con unas 30 galeras, las únicas que sobrevivieron de toda el ala izquierda turca. Al caer la tarde, el Golfo de Lepanto era un paisaje de muerte. El mar estaba teñido de rojo, literalmente. Miles de cuerpos flotaban entre los restos de galeras destrozadas. El olor a pólvora, sangre y muerte era insoportable, pero la victoria cristiana era total e indiscutible. Los números finales eran devastadores para los otomanos. 117 galeras capturadas, otras 50 hundidas durante el combate.
entre 20.000 y 30.000 turcos muertos y unos 8.000 capturados. La Liga Santa había liberado a aproximadamente 12.000 esclavos cristianos que remaban en las galeras turcas. Muchos de ellos llevaban años encadenados esperando este momento. Las pérdidas cristianas también fueron significativas. Unas 7.500 vidas, 12 galeras hundidas y muchas más seriamente dañadas. Pero comparado con la aniquilación sufrida por los otomanos, era un precio aceptable. Las campanas de toda Europa repicaron durante días cuando llegaron las noticias. En Roma, el Papa Pío V declaró el 7 de octubre como la festividad de Nuestra Señora de la Victoria, más tarde renombrada como Nuestra Señora del Rosario. En España, Felipe II recibió la noticia con su característica frialdad, pero ordenó celebraciones masivas. Venecia, que había perdido tanto, celebró con una euforia casi histérica. Se escribieron poemas, se pintaron cuadros, se compusieron canciones. Lepanto se convirtió en leyenda casi instantáneamente. Sin embargo, la realidad estratégica era más compleja. Aunque la batalla había sido una victoria aplastante, no destruyó el poder otomano. El gran visir Mehmed Sokolu declaró cínicamente: «Al tomaros Chipre, os cortamos un brazo. Al destruir nuestra flota, solo nos afeitasteis la barba. Un brazo perdido no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece más fuerte». Y tenía razón en parte. Los otomanos, con los recursos de un imperio vasto, reconstruyeron su flota en tiempo récord. Para 1572 tenían 150 galeras nuevas y para 1573 alcanzaron 250. Pero algo había cambiado irrevocablemente. El mito de la invencibilidad turca había muerto en Lepanto. Nunca más amenazarían Europa con la misma confianza. La marea había cambiado. Para España, Lepanto confirmó su estatus como la gran potencia del Mediterráneo y del mundo. Los tercios españoles habían demostrado una vez más ser la mejor infantería de su época. Don Juan de Austria se convirtió en el héroe del momento, aunque su relación con Felipe II se complicaría en los años siguientes por las ambiciones del joven comandante. Para Miguel de Cervantes, Lepanto fue una experiencia que marcaría toda su existencia. Su mano izquierda quedó permanentemente inútil, lo que le valió el apodo de «el manco de Lepanto». Pero él llevó esa herida como una insignia de honor toda su vida. En 1575, cuando regresaba a España, fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años como esclavo en Argel. Sobrevivió a esa terrible experiencia y finalmente regresó a España en 1580. Durante décadas trabajó en empleos humildes, siempre escribiendo. En 1605, a los 57 años, publicó la primera parte de Don Quijote. La obra fue un éxito inmediato. Aquel soldado herido en Lepanto se había convertido en el más grande escritor de todos los tiempos. Murió en 1616, el mismo año que Shakespeare, dejando un legado literario que viviría para siempre. Lepanto no fue solo una batalla. Fue un punto de inflexión histórico, un momento en que el destino de civilizaciones pendió de un hilo sobre las aguas ensangrentadas del Mediterráneo. Fue el día en que un joven comandante español demostró su genio, en que miles de hombres murieron por sus banderas, y en que un soldado llamado Cervantes ganó el derecho a llamar a aquel día la más alta ocasión que vieron los siglos. Más de 4 siglos después, el eco de los cañones de Lepanto aún resuena en nuestra historia.